Hay que trabajar para vivir. De ahí va a venir una pregunta. Pero es una frase muy, ¿no es cierto?, familiar. ¿Y cómo negarla? ¿Necesitamos comer? Sí, necesitamos comer. ¿Y cómo obtenemos el alimento? Con el dinero que obtenemos trabajando. Necesitamos vestirnos, pagar cuentas, pagar hobbies, movilizarnos. A veces nos enfermamos, tenemos derecho a enfermarnos, un medicamento, una atención médica, todo se traduce en dinero. Entonces es verdad, hay que trabajar para vivir. ¿No es cierto? Es verdad. Y así vemos cantidad de oficios, de profesiones para poder subsistir materialmente en este mundo, hermano. Este es un hecho. Hay que trabajar para vivir. Dios lo tiene claro. Dios dignificó el trabajo. De hecho, dijo, el que no trabaja, que no coma. Tampoco coma el que no quiere trabajar. Porque ya en el primer siglo habían hermanos parásitos. Ya en el primer siglo habían hermanos que miraban cómo los demás hacían las cosas, pero ellos solamente miraban, observaban. El apóstol Pablo fue tajante. Si no están trabajando, tampoco coman. Necesitamos trabajar para vivir. El Señor nos da los recursos, pero nosotros tenemos que hacer buen uso de los recursos. Tenemos nuestras manos, tenemos la capacidad de desplazarnos de una u otra manera, tenemos nuestra cabeza relativamente buena, ¿no es cierto, hermano? Media trastornada en este mundo, pero aferrándonos a Dios para que Él nos dé una mente según Cristo. Así dice la palabra, la mente de Cristo. Ahora, fíjese cómo esa afirmación la vamos a transformar en una pregunta, hermano. Hay que trabajar para vivir, nadie lo niega, ni siquiera la palabra lo niega, pero ponga atención a esto. ¿Para qué vida trabajas? ¿Para qué vida trabajas? Porque entendemos nosotros, los que hemos obedecido el Evangelio, los que hemos rendido nuestra vida al Señor Jesús, que hay una vida eterna después de esta vida temporal o terrenal. Y esa vida eterna va a ser con o sin Dios. Va a ser en el cielo o fuera de él. La vida eterna está asegurada para todos. El punto es ¿dónde? ¿Dónde? La vida eterna que no se alcanza en el cielo, que no se alcanza en la presencia de Dios, la Biblia la presenta como el infierno, como el castigo eterno, como la exclusión sempiterna. Entonces, ¿para qué vida trabajas, hermano? Yo creo que ya se memorizaron este pasaje porque se los digo siempre, Mateo 6:33. Ya sabe dónde está, aunque usted ya sabía de antes lo que decía. Pero ahora usted ya sabe que está en Mateo 6:33 porque lo digo siempre. Es un versículo tan sencillo, tan fácil de entender y comprender, pero es como si fuera física cuántica, hermano. Es como si fuera estudio de subpartículas atómicas. Es como si fuera difícil de entender, pero no. Es fácil de entender. Pero algo ocurre que no se condice a veces con nuestro proceder. Mateo 6:33 es muy sencillo. Dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Todas las demás cosas van a ser añadidas. Las demás cosas son añadiduras. Las demás cosas van a venir como consecuencia, hermano. Pero la prioridad que pone el Señor Jesús es, busca primero el reino de los cielos. Porque si tu prioridad no es esa, hermano, nunca vas a estar buscando el reino de los cielos. Siempre vas a tener un distractor.
siempre vas a tener algo entretenido, siempre va a haber mucho trabajo, siempre vas a estar muy cansado, siempre va a surgir un inconveniente, siempre va a pasar algo que nos va a hacer tomar la decisión de hacerlo después. Mira, apenas salga de este problema, voy a ir a la iglesia. Apenas termine de estudiar, apenas me arregle el trabajo, o apenas encuentre trabajo, me voy a acercar a la iglesia, etcétera. Hermano, no pasa nunca. Cuando no tomamos conciencia de que lo primero es el reino de los cielos, siempre va a haber algo. ¿O no se ha dado cuenta, hermano? ¿No se ha dado cuenta? Llevamos, ¿cuánto? 20, 30, 40 años y no nos hemos dado cuenta de que siempre pasa algo. Imprevistos todos los días. Y si esperamos no tener ninguno para buscar a Dios, para preocuparnos de Dios, para entregarnos a Dios, entonces siempre Dios va a estar relegado a un segundo plano, a un segundo lugar. ¿Y qué va a ocurrir? Si no buscamos primeramente el reino de los cielos, no vamos a encontrar el reino de los cielos. Y entiendo que en el corazón y mente de cada uno de ustedes está el deseo de que un día podamos morar, ¿no es cierto?, en aquellas habitaciones celestiales que está preparando el Señor. Pero para poder asegurar ese futuro, nosotros tenemos que estar viviendo un presente conforme a la voluntad de Dios. Porque no podemos, y piense bien en esto, no podemos estar deseando un futuro eterno en base a un futuro temporal. ¿Se entendió? Si estamos siempre viviendo en el futuro temporal, después, Dios va a llegar un momento en que ya no hay después. Entonces, por eso, ¿para qué vida trabajas? ¿Cuál es tu prioridad? Y el hermano, cuando nos ministraba la cena del Señor, nos hablaba un poco de esto. Es fácil, Santiago también lo dice. No puedo ver tu fe, pero veo tus obras. Y tus obras me muestran tu fe. Vivir conforme a la palabra para llegar un día delante de la presencia de Dios aprobados, tiene que ser lo más importante. Porque siempre va a haber algo que nos quiera desviar de ese camino. ¿Sabe lo que significa siempre? Es siempre. Yo por lo menos, hace más de 30 años, no hay un solo día que nos surja algo que sea un motivo para desviarme del camino. Y a veces, por alguna debilidad, por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, por porfiado, tropezamos, caemos y nos damos cuenta de consecuencias temporales, de consecuencias terrenales, hermano. Y a veces, en ese sentido, más que por la fuerza que por la razón, volvemos al camino, volvemos al Señor. Porque por fuerza, por razón, hermano, Dios tiene la razón siempre. Pero a veces hay quienes se sienten más inteligentes que Dios, quizás, o con más sabiduría, pensando en que no, es que lo voy a hacer así mejor. Y las consecuencias están a la vista de cada persona. Cada persona sabe, conoce su vida. Y todos, sin excepción, podemos mirar para atrás y decir, chuta, si lo hubiera hecho como Dios quería, me hubiera ido mejor. Punto. Y el que diga que no, es mentiroso. Mira esta pregunta reflexiva, hermano. ¿Estamos realmente convencidos de que nuestro presente y futuro está en manos de Dios? ¿Estamos realmente convencidos de eso, hermano, de que nuestro presente y nuestro futuro está en las manos de Dios? Estar convencido significa que eso va a tener un impacto en nuestra vida. Amén, Señor. Porque si decimos estar convencidos, pero nuestras obras, como dice el hermano Santiago en capítulo 4:14, no se condicen, no estamos convencidos. ¿Y sabe de quién estamos dudando?
del que nunca miente. Pero le creemos al vecino, al amigo, al banco. Le creemos a la aseguradora. A eso les creemos. Pero de Dios dudamos. ¿Cuándo ha fallado Dios? Nunca. ¿Razón, motivo por no confiar en Dios? Ninguno. Pero en la necedad humana hay duda de lo que es la voluntad de Dios, hacerla, cumplirla, buscarla, hay duda. Esta es una pregunta profunda, hermano. No la contestamos con la boca, la contestamos con nuestros hechos, la contestamos con nuestras decisiones. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos eligiendo? ¿Qué estamos priorizando, hermano? Porque lo más fácil es decir amén. Lo más fácil es decir amén. Digamos amén, dice Santiago, con nuestras acciones, con nuestras decisiones. Vamos a ver un salmo, hermano. Es hermoso este salmo, lo estuve compartiendo en la semana. Y es el primero de, creo que 3 pasajes que vamos a tomar, no más que eso. Salmo 127, miren lo que dice en el primer versículo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué significa esto en el tiempo en que fue escrito? Lo mismo que significa en el tiempo de hoy. ¿De qué está hablando aquí? De edificar, de construir. Usted lo puede tomar literal, pero no es literal. Es más que algo literal, hermano. Siempre nosotros estamos, entre comillas, construyendo nuestro futuro. Los niños estudiando, construyendo la vida laboral de mañana. Los que ya están trabajando, están construyendo el futuro de sus propios hijos, para que ellos puedan, ¿no es cierto?, estudiar y ser personas de bien el día de mañana. Nos involucramos en préstamos, pagamos intereses. ¿Por qué? Porque queremos una mejor vivienda, porque queremos un mejor auto. Siempre estamos construyendo nuestro futuro, hermano. Pero ¿cuánta atención le estamos dando a construir nuestro futuro eterno? No el futuro temporal. ¿Cuánto esfuerzo y dedicación sincera estamos dedicando para construir nuestro futuro espiritual? Lo único que va a trascender de este mundo, hermano, porque todo otro logro, carrera, bienes e incluso su propio cuerpo, un día va a ser tierra, nada más. Un día el Señor viene y dice que toda la creación va a ser deshecha, toda. Imagínense, ¿qué queda para las 3 o 4 cosas que hemos ganado en la vida? Pero si estamos viviendo para lo terrenal, nunca vamos a estar construyendo nuestro futuro eterno, porque estamos muy ocupados en el futuro temporal. Aquí el salmista dice, si Jehová no construyera nuestro proyecto, en vano trabajamos construyéndolo. Si Dios no es el que nos cuida, en vano todo lo que nosotros hagamos por nuestro cuidado. ¿Tenemos conciencia de esto, hermano? ¿Tenemos conciencia de que Dios es el que construye nuestra vida realmente? De que la seguridad nuestra depende de la divina voluntad de Dios. Volver cada día a casa, hermano, es un milagro. Con todas las cosas que le pueden pasar en el camino. Volver a casa cada día es un milagro. Volver cada día a su camita a descansar es un milagro. Y levantarse el siguiente día es otro milagro, hermano. ¿Cuántos milagros Dios le ha hecho a usted? Saque la cuenta, multiplique. Y aplíquele un tremendo factor por todo lo que no nos damos ni cuenta, hermano. Versículo 1. Versículo 2. Entendemos que es en vano todo lo que hagamos si no es Dios el que está respaldando. Pero yo pongo énfasis ahí en rojito, en vano, porque ¿cuál es la actitud del mundo?
que a veces se traspasa a la iglesia, que a veces se pega a la iglesia, como una sarna, como una lepra maligna. Esto ha sido mi esfuerzo. Esto me lo he ganado yo. Yo me esforcé estudiando, yo me esforcé trabajando, yo me saqué la mugre, yo y yo. No, hermano. Eso es lo que el diablo quiere que entiendas y de lo que está convencido el mundo entero. Pero lo que realmente ocurre es Dios respaldando nuestra obra, es Dios protegiéndonos de todo, teniendo cuidado de nosotros como dice su palabra. Y agrega, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Confirmando lo anterior, hermano, esto no está diciendo que usted no tiene que esforzarse, que tiene que ser un zángano, no dice eso. Está diciendo que por demás es que ni siquiera descanses, ni siquiera comas por acumular más, por trabajar más, por demás, que madrugues, que vayas a dormir tarde, que comáis pan de dolores, significa que ni siquiera sabes lo que comes, que te esfuerces por edificar, por construir, por tu seguridad física, por demás, porque Dios al que ama da reposo. Y esto es palabra de Dios, hermano. No es opinión mía. Te lo puede ver en el Salmo 127, en los primeros 2 versículos. Mire, este dicho, ¿quién lo dijo? ¿Quién dijo esto, hermano? Sea vuestro hablar sí o no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Cuando decimos sí, ese sí tiene que ser sí. Cuando decimos no, ese no tiene que ser no. ¿Qué político enseñó eso, hermano? ¿Qué réclame de supermercado, automotora? ¿Quién enseñó eso, hermano? Está en Mateo 5:37, hermano. Sermón del Monte. Eso lo enseña el Hijo de Dios. El Señor nos enseña que nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Y tenemos que mantenernos en eso. Amén. Un salmo incluso declara que el que realmente está comprometido con la causa de Dios, aún en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué significa eso? Que en las circunstancias que no eran las que él calculaba, aunque él salga perjudicado, igual va a cumplir. Aún en daño suyo, hermano. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos acomodando nuestro presente para ir adaptando el futuro y depende de cómo vayan dándose las cosas, ahí nos vamos ajustando. No es así. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se hablaba de votos y era pecado, y el pecado en el Antiguo Testamento tenía consecuencias de muerte física, o sea, era todo material. El pecado no ha dejado de tener poder porque somos cristianos, hermanos. El pecado tiene el mismo poder que en el Antiguo Testamento. La única diferencia es que ahora el pecado lo podemos superar, lo podemos combatir por la fe en el Hijo de Dios. Pero el pecado sigue existiendo, sigue haciendo estragos, sigue causando daño. El pecado es algo real, hermano, que va a terminar cuando los aprobados vayan con Dios. Allá, en el cielo, donde mora la justicia, allá se acaba el pecado, ahí no hay pecado, no hay espacio para el pecado. Pero mientras estemos en este mundo, hermano, el pecado nos va a asediar todos los días. Y como les decía, los salmos enseñan eso, que aunque sea en nuestro propio daño, en nuestro perjuicio, si nosotros comprometimos algo, si nosotros nos prometemos, si nosotros simplemente sale de nuestra boca, dicen los proverbios, por ejemplo, la palabra que sale de tu boca ya está declarada, tienes que cumplirla. Este énfasis, hermano, no es algo nuevo. Antiguo y Nuevo Testamento, esta frase recorre toda la Biblia. ¿Cuándo ha visto Dios usted? ¿Cuándo ha visto un pasaje de la Escritura
retractándose a Dios. Chuta, te prometí esto, pero mira todas las embarradas que te mandaste, no te daste nada. No, Dios cumple siempre. Amén. Amén, Señor. Pero hay que tener cuidado porque las promesas de Dios son condicionadas. Todas las promesas eternas de Dios son condicionadas, eso yo se lo he enseñado bien. Todas, no hay ninguna promesa eterna que no sea condicionada. Las promesas temporales son gratis, hermano. Pero las promesas eternas son condicionadas. Bueno, entendiendo esto, hermano, que nuestro sí tiene que ser sí, nuestro no tiene que ser no, mire lo que enseña Pablo en 2 de Corintios 8:11. Está hablando de la ofrenda, hermano. Está hablando de un compromiso que asumió la congregación local. Y él les dice, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis a cumplir, conforme a lo que tengáis. Está hablando del compromiso de ofrendar, hermano. ¿La ofrenda es un mandamiento? No, no es un mandamiento. ¿Estamos obligados a dar ofrenda? No. Es un compromiso entre nosotros y Dios, nadie más. Y pensando en estos dos pasajes, hay muchos más, pero yo creo que ya es suficiente para entender la idea. Hace más de un mes, podría haber una o dos excepciones de más de una veintena de personas. La iglesia dijo amén a un proyecto, ¿cierto? Amén. Ahora no escucho ni un amén. Está grabado en todo caso. La iglesia dijo amén a un proyecto, salvo uno o dos casos especiales. Los demás todos dijeron amén. ¿Amén a quién? Amén a un lugar de reunión propio, aunque sea temporal, aunque sea por 2 o 3 años mientras encontramos uno mejor, uno definitivo, un local más amplio, etcétera, para tener las libertades que no tenemos ahora. Damos gracias a Dios por lo que tenemos ahora, porque nos permite reunirnos, si no, ¿qué haríamos? Estaríamos en la calle. Damos gracias a Dios por lo presente. Pero ¿acaso usted no busca siempre estar un poquito mejor? ¿O usted está igual que hace 20 años, hermano, andando en micro, no sé, viviendo de allegado, y pasan 20 años y sigue ahí pidiendo permiso, permiso, no tengo para la micro? No, pues las cosas van mejorando, nos esforzamos. Nadie de aquí tiene la ropa de hace 20 años, por hermano. Nadie. Pero la congregación sí lleva más de 20 años con el tema y el deseo en su corazón de un local propio. Ya, pues empezamos a trabajar en eso, se presentó el proyecto, se trabajó, hermano, desde el año pasado. Varios hermanos venimos viendo el tema. Y se propuso hace poco más de un mes a la iglesia. Y se llamó a la iglesia, ¿no es cierto?, a participar, y la iglesia dijo amén. Se confirmó el domingo pasado con otro amén. ¿Y qué dice aquí? Mire, fíjese, se lo voy a subrayar. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo. ¿Qué pasa? Las cosas hay que hacerlas. Primero las pensamos, estamos claros. Primero las cosas las pensamos. Luego de pensar, decidimos. Y luego de decidir, nos comprometemos. ¿No es cierto? Como un préstamo en el banco. Usted primero lo piensa, lo evalúa, toma la decisión, pero toma la decisión firmando, poniendo la huella digital, ya comprometió ya, pues. Ahora tiene que cumplir, como dice aquí, mire, nosotros somos prontos a querer. ¿Prontos a qué? A querer. Pero también lo tenemos que estar a cumplir. Y es como lo hacemos con todo. Lo hacemos cuando estudiábamos, lo hacemos en el trabajo, lo hacemos con el banco, lo hacemos con la persona que le arrendamos si le arrendamos, o con el banco si pagamos con contribuciones, o qué sé yo, esta cuestión del dividendo. Cumplimos, hermano. ¿Cuánto más tenemos que cumplir con las cosas que nos comprometemos delante del Señor? Yo aquí no les voy a enseñar nada nuevo.
este pasaje, hermano, se los puedo dar hasta de tarea. Marcos 12, 41 al 44. La ofrenda de la viuda. ¿Quién no se sabe esa historia, por hermanos? Súper repetida. Como decimos, más repetido que el pan, po. Todos no sabemos la historia. Todos echaban lo que les sobraba y una viuda echó lo que tenía. Y lo que tenía era una miseria en todo caso, pero era todo lo que tenía. Y el Señor dijo, esta viuda pobre dio más que todo esto, porque estos dieron lo que les sobraba. Ella, todo lo que tenía. Todo su sustento, lo que tenía para un pancito lo dio. Pero ¿qué ocurre? Ocurre algo bien sencillo y triste, hermano. Seguimos pensando en el pancito, pero seguimos, ¿no es cierto?, hacinados, de aquí, para allá, para acá. Le puedo mencionar en un segundo 3 lugares en donde tenemos que andar recorriendo y hemos quedado en la calle también. Ahora, si no hubiéramos tenido llave, quedamos en la calle. ¿Se dieron cuenta de eso, no es cierto? Porque allá está todo desarmado, no hay nada. Imagínense, hermano. De una sede de allá, para una sede para acá, para una casa para allá. Tantos años, hermano. Así como buscamos estar mejor siempre en todos los sentidos, también tenemos que buscar estar mejor en lo espiritual. Y según la palabra de Dios, debemos priorizarlo. Porque priorizar lo espiritual trae como consecuencia estar mejor en lo terrenal. Al revés no. Al revés no. El mundo solamente nos atrapa en una espiral sin fin. Dios es el que nos da las herramientas. ¿Para qué? Para el éxito espiritual y el éxito terrenal. Pero el mundo solamente te quiere pasar por encima, hermano. Es una selva en la ley del más fuerte. Sálvate solo, cada uno se salva solo, hermano. Así es el mundo. Por eso nosotros entendemos que Dios es el camino. Amén. Porque nos lleva al triunfo espiritual y al terrenal simultáneamente. Es lo que le enseña Pablo a Timoteo, por ejemplo. Mira aquí, esta foto yo la mostré terminando el año. Un bautisterio. Nosotros entendemos lo que significa esto. Nosotros entendemos que el evangelio de salvación se obedece en las aguas bautismales, entendiendo y creyendo algo específico, si no es solamente una mojada. Simplemente una mojada. Mire la pregunta. ¿Estás contribuyendo a que una nueva alma obedezca el evangelio de salvación eterna? ¿Estás contribuyendo a eso, hermano? Porque a eso somos llamados. Al final de Mateo, vayan a hacer discípulos a todas las naciones. No dice, abran tempranito para que las naciones puedan entrar. No, vayan ustedes. Y más encima ahí correríamos riesgo, hermano, porque capaz que las naciones llegarían temprano y dirían porque está cerrado. Eso está al final de Mateo. La gran comisión, así se conoce. Vayan a ser discípulos, ustedes, los que ya, alguien, y no digamos alguien, ustedes, por los que varias personas, el trabajo de muchas personas, atrás de cada uno de ustedes, atrás de cada uno de nosotros, hermano, atrás de podríamos decir, del conocimiento del Señor de cada uno de nosotros, hay muchas personas. No sé si se entiende. No llegamos un día a decir, tomo la decisión de ser cristiano. No llegamos un día a decidir, obedezco el Evangelio en las aguas bautismales porque entiendo y creo esto. No llegamos por la nada. Llegamos porque hubo trabajo anterior, porque hubo sacrificio anterior, costo anterior. Hubo trabajo anterior, hermano. Imagínense, aquí somos como 30.
atrás de la decisión de usted de estar aquí un día sirviendo al Señor, adorando al Señor, hay un tremendo número de personas atrás de cada uno de ustedes. ¿Y quién nos enseña la palabra? A los que ya, por el amor de otros a Dios, nosotros también, si profesamos tener ese mismo amor, tenemos que estar trayendo a otro más, porque es la voluntad de Dios. La Escritura está llena de pasajes que hablan de esto. Dice, la voluntad de Dios es que todos sean salvos, todos. ¿Y cómo van a ser todos salvos si no estamos trabajando con nadie? Así es, Señor. El bautisterio está embalado hace casi 6 meses ya, 6 meses. ¿Con quién estamos compartiendo la palabra en estos 6 meses? Porque esta foto yo la pasé en una prédica hace 6 meses, para motivar, obviamente. Porque hasta antes de noviembre, diciembre del año pasado, teníamos que andar pidiendo prestar una piscina, un bautisterio, ir para allá, movernos para acá. Entonces, no, se trata de que nosotros, hermanos, espiritualmente tenemos que empezar a crecer, a madurar. Y es lo que estamos logrando. Dice, por ejemplo, el apóstol Pedro, ustedes son el pueblo de Dios para proclamar las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros hemos llegado a ser la iglesia, ¿para qué? Para anunciarle a otros lo que alguna vez a nosotros se nos fue predicado. Cantidad de pasajes, hermano, increíble, de anda a hablarle a esa persona, anda a hablarle a un contacto, háblale a ese vecino, a ese familiar, a ese amigo, a ese colega, háblale del Señor. Pero ¿qué pasa? Y esto es una realidad. Todos estamos o muy ocupados o muy cansados. O muy ocupados porque tenemos la prioridad puesta en las cosas del mundo. Y cuando paramos, estamos hechos bolsa. Somos un estropajo, entonces tenemos sueño, estamos agotados. El Señor nos enseña eso, priorizar el reino. Cada uno de nosotros es responsable de administrar su vida, su energía, su dinero, su tiempo, priorizando el reino. Jamás un discípulo del Señor puede decir, no tengo tiempo. Jamás un discípulo del Señor va a poder decir, no tengo ánimo, estoy cansado. ¿Por qué? Porque el discípulo del Señor tiene el deber, tiene la obligación de administrar bien su tiempo, su energía, sus recursos, todos. ¿Para qué? Para estar priorizando el reino. Y eso nos deja un tremendo desafío, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo les voy a dar ahora una estadística general de lo que fue esta semana de fuerte trabajo. Se hizo un grupo, se estuvieron enviando videos, hubo buena difusión, fotografías, hubo una semana fuerte. Pero ¿puede creer usted, hermano, que varios hermanos ni siquiera entraron a verlo? Porque uno ve, este la vio, este no la vio, se ve. Hay hermanos que no tuvieron tiempo ni para ver una foto. ¿Usted cree que van a tener tiempo para ir a trabajar? ¿Usted cree que así estamos priorizando el reino? ¿Usted cree que vamos a usar el bautisterio un día así? Mejor lo vendemos, por hermano, para construir el techo. Mire la estadística, hermano. Es un poco lapidaria, pero la idea es motivar. Pero no puedo maquillar porque son números. Y yo como buen matemático, hermano, los números no mienten. Así es el dicho, los números no mienten. Mire, tenemos 12 clanes, 12 familias en esta hermosa congregación, hermano. Pero de ellas solo 5, es decir, menos de la mitad, estuvieron participando esta semana. ¿En qué? En la cuota comprometida de abril. Nosotros, terminando marzo y durante todo abril, se estuvo planteando el tema, hermano, para construir para un local propio necesitamos hacer un recurso.
Ni Dios lo quiera, piense usted, hermano, le llega una enfermedad, alguna cosa, y usted queda con un medicamento de por vida de 40, 50 lucas. ¿No se lo va a comprar? ¿O se va a ajustar? Ni hablar de si fuera su hijo. Hasta 100 lucas, todos los meses le compro el remedio, como sea. ¿Sí o no? No hubo un monto mínimo. No dijimos mínimo 30.000, 40.000, no, hermano. Como decía antes Pablo, es lo que cada uno propuso en su corazón. Y se hizo el trabajo del listado, ¿no es cierto? Y muchos estuvieron pronto a querer, amén, pero no pronto a qué, a cumplir. Algunos dieron las disculpas correspondientes de que no se dieron las cosas este mes. Otros ni siquiera han dado respuesta, hermano. Solamente 5 de 12 familias contribuyendo al futuro local. ¿Qué estamos esperando, hermano? De que aquí nos digan que esto no se presta más, porque sabemos, esto no se puede usar para estos fines. Por la misericordia de Dios estamos ocupando aquí. Esto no se puede ocupar para estos fines. ¿Qué estamos esperando? Que un día el presidente de la Junta de Vecinos diga, oiga, ¿sabe? Hubiera un reclamo, molestan los cantos, molestan, y están en su derecho y decir, no se puede prestar más. ¿Estamos esperando quedar en la calle? ¿Tan negligente en nuestra mente? Bendito sea el Señor. 5 personas. Pero Dios mediante para junio tenemos que ser muchos más, deberíamos ser todos. ¿Se entienden las fuerzas mayores, hermanos? Si aquí nadie está obligado. Pero tiene que haber un compromiso, hermano. Amén, Señor. Amén. Mire, si es bien sencillo, hermano. Deje de tomar bebida. Tome agüita. Con ese simple hecho, hermano, de no tomar bebida en el almuerzo, ya se ahorra 2 lucas. Son 20.000 pesos al tiro en una bebida que no se tome agüita, tómese un vasito de agüita. Si estamos cortos, veamos cómo hacemos los ajustes. Lo haríamos perfectamente para un remedio que necesitáramos si caemos en una situación de salud. ¿Por qué no hacerlo para el Señor? Amén, Señor. Eso yo estoy dando una idea. De repente hay un hermano que fuma, no sé. Bueno, busca otra opción que te quite la ansiedad. Puede ser ejercicio, puede ser un hobby, pueden ser tantas cosas, hermano. De eso podemos conversarlo. Pero todos tenemos la capacidad de ¿qué? De hacer ajustes. Porque todos estamos expuestos a un imprevisto. Yo y ustedes. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a suicidar? No. Tenemos cabeza de sobra para decir, a ver, ya, esto no lo voy a hacer todavía, esto que quería hacer después, para allá, para acá, listo. Matemática, perfecto. Eso tiene que pasar, hermano, para este otro mes. Tenemos que estar apartando para el Señor. Y tiene que ser algo diario. No espera llegar a fin de mes y ver cuánto quedó para el Señor. Porque ahí siempre no hay que hacer nada. Porque estamos haciendo todo al revés. Estamos priorizando al mundo. No, es que necesitaba cambiar zapatillas, es que necesitaba cambiar el teléfono, es que quería un auto nuevo, es que la ampliación de la casa. ¿Sabe? Siempre, todos los días van a haber imprevistos. Y oportunidades de endeudarse y oportunidades de invertir en algo. Pero tenemos que entender dónde está la prioridad. Mire la segunda estadística. De esos 12 clanes o familias en esta congregación, hay 23 personas. Solo 11, es decir, menos de la mitad de nuevo, participaron en los trabajos durante esta semana. ¿Se entiende? Que los que no trabajaron no pudieron. ¿Se entiende? Sin obligación. Lo importante es que no se queden abajo esta semana que viene ahora. El hermano que está ayudando, hermanos, tuvo que incluso trabajar el día de ayer para pagar el favor del descuento de materiales. Ayer usted estaba descansando, yo también posiblemente. Fue el día de descanso nuestro. Él tuvo todo el día trabajando para pagar el descuento de los materiales que compramos entre martes y miércoles. ¿Qué le parece?
Él trabajó de lunes a viernes acá, desde las 9 de la mañana todos los días. Y más encima el sábado tuvo que ir a pagar con trabajo un descuento. Ninguno de nosotros estuvo 5 días metido ahí. El que más tuvo fue el hermano Esteban, con el hermano Esteban, como 4 días y medio. Pidió 4 días en la semana, 4, de lunes a jueves los pidió en el trabajo. Y el viernes que se levantó temprano, llegó derechito a trabajar ahí. 4 días y medio. El único que trabajó los 5 días fue él, el José. Y así hubieron hermanos que trabajaron 4, 3, 2 y 1. Amén por ese hermano que trabajó un día. Amén. Ahora lo importante es quién se va a comprometer a venir aunque sea un día esta siguiente semana, porque el hermano necesita un ayudante. Porque ya estaríamos convirtiendo esto en abuso. Él lo está haciendo por amor a Dios, pero ya estaríamos convirtiendo esto en abuso. Así es, Señor. Tenemos que poner la mano en el bolsillo, hermano, y decir, chuta, oye, si por un día de trabajo que pidáis en la pega, no te van a echar ni te vayas a hacer más pobre. Nadie se muere por no trabajar un día. Nadie. Hay gente tan fanática que trabaja de lunes a domingo, que no he podido convencerla de que se reúna un domingo con la iglesia del Señor. No, es que tengo que trabajar el domingo. Oye, ¿cuánto más rico te vaya a hacer por trabajar un día más? A esa persona a la que tengo en la mente, la conozco hace 4 años, ha sido igual de pobre los 4 años. Porque es una cuestión mental. Priorizan el mundo. Pero nosotros hace rato que un día dijimos, priorizo el reino de los cielos, priorizo el amor a Dios, priorizo la iglesia, los hermanos, el amor en el Señor, priorizo eso. Mire, tercero, del mismo grupo anterior, solo 4 personas aportaron económicamente, y lo más triste, fueron de las mismas que vinieron. Le explico, hermano. La ofrenda alcanzó por un 25% del costo, más o menos, 25, 40, 25, 30%. Está todo clarito para rendir cuenta al que quiera cuando quiera. Está todo clarito. Y va a ser milagroso cuando sume. Va a ser milagroso cuando sume, hermano. Sin ir más lejos, mire, por ejemplo, él compró los materiales en San Bernardo y tuvo que venir para acá con la camioneta cargada con 1.750 kilos. Ese puro flete son 300.000 pesos, hermano. Lo regaló. Casi queda sin camioneta el hermano. Van a haber imprevistos. Claro que van a haber imprevistos si nosotros estamos considerando los puros materiales, hermano. La mano de obra la estamos poniendo nosotros, pero van a haber imprevistos. Hemos tenido que comprar sacos, hemos tenido que pagar por sacar escombros. Hay que echarle, pucha, aunque sea combustible al hermano, po. Por lo menos hay que echarle combustible al hermano. Porque ese es un costo que él está también asumiendo si el vehículo de él no es solar, po. Es a petróleo. Esos costos, ¿no es cierto? Alimentación. También 4 o 5 personas diarias ahí trabajando esta semana, porque fue la semana pesada, hermano. Chuta, para comer una carnecita, algo, hubo también costos. Los mismos que vinieron tuvieron que arreglársela. Se dijo el domingo pasado, hermano, el que no pueda venir puede ayudar con algo económico. Hermano, tome ahí para que se tomen una bebida. Tomen ahí para que le echen una carnecita al almuerzo, hermano. Es obvio que si desarmamos un techo y botamos un muro, salieron como 50 sacos, por hermano. Tuvimos que como 3 días estar eliminando escombros. Eso también es un costo, hermano. No llegó ni un pesito. Pero yo espero que esta semana tomemos conciencia de que esto tiene que salir entre todos, porque es para todos. Amén. Es para todos, hermano. Y aquí felicitar, ¿no es cierto?, a la hermana Felicia, porque ella fue la primera hermana en dar la cuotita. Y la primera siempre se felicita. Amén. De los 5 familias, la primera que dijo, hermano, ahí está mi compromiso, la hermana Felicia. Felicitaciones, hermana.
Mire, el trabajo más pesado ya está hecho, hermano. Ya está hecho. El trabajo, como digo yo, el trabajo de bestia, el trabajo de bruto ya fue esta semana. De comer kilos de tierra, hermano, y que corra la gota, fue esta semana, hermano. Fue para los valientes, ya fue. Pero aún puede ser parte de esta obra temporal. Esto que estamos trabajando por el próximo lugar de reuniones. Miren la fotito aquí desarmando el techo, el hermano tomando niveles ahí, afirmando los muros con la oración, porque ya veíamos que no alcanzábamos a poner los refuerzos antes que se nos vinieran abajo. Haciendo aseo, acarreando escombros, desarmando techo, cantidad de tierra que tragamos, hermano. Ahí los grupitos, los hermanos que vinieron prácticamente afuera de Santiago, ¿no es cierto? Tremendo pique se pegó el hermano para venir un día. Acá el hermano en su trabajo se pegaba una arrancadita y nos dejaba un refresquito. Cuando pudo, los días que pudo, tampoco obligación. Entonces, hermanos, tenemos que ponernos las pilas, hermano. Tenemos que ponernos las pilas, hermano.